Hola, bueno, acá quería compartir un poquito más de información sobre el taller El sentido del camino, que tiene que ver con desplegar tu sensibilidad para amplificar el cuidado de la tierra a través de una exploración sensorial de tu historia. Es un subtítulo un poco largo, pero bueno, hay cosas que son realmente difíciles de sintetizar. Así que voy a tratar de ser lo más sintética que me salga. Y lo primero que me surge traer es que todo el tiempo está como esta discusión como dicotómica de que los cambios individuales no sirven, que el cambio es colectivo, ¿no? Y tengo un poco la sensación de que lo que pasa es como que se mezcla un poco todo. Obviamente, para que sucedan cambios sustantivos, los cambios tienen que ser colectivos. Pero también obviamente es imposible que haya cambios colectivos si las personas no tienen, no atraviesan cambios individuales, ¿no? Entonces lo primero que diría es que el cambio individual y el cambio colectivo son como diferentes facetas, si se quiere, de la misma cosa, ¿no? Entonces esto me parece interesante traerlo para la cuestión de este taller porque cuando una mira como su propia historia de vida y empieza a entender cómo la historia de vida se entrama en estos problemas colectivos, civilizatorios, que son parte de lo que queremos cambiar, y empieza a entender cómo esos sucesos o malestares, o mismo cosas buenas también, ¿no? Pero bueno, uno a veces como que se queda más con lo malo, y bueno, y lo malo también es lo que nos mueve lo que nos mueve, lo que nos pide que cambiemos de lugar, ¿no? Entonces, cambian las cosas cuando uno escucha, no sé, como gente que está en determinadas luchas, ¿no? Por el feminismo o el antiespecismo o la ecología ampliamente entendida o temas de pueblos originarios como de racismo, bueno, cambia mucho la percepción sobre esos movimientos cuando uno empieza a entender cómo la propia historia se enmarca dentro de esas problemáticas. Porque tengo la sensación de que muchas veces como que sentimos afinidad por alguna cosa que escuchamos por ahí, adherimos tal vez o nos sumamos, pero como que no terminamos de como construir en nuestras cabezas el panorama general. Porque todas estas problemáticas en realidad son una, más o menos, ¿no? Como, no sé, no tengo formación religiosa, pero como el Espíritu Santo, Jesús y no sé, bueno, la trilogía, la Trinidad. Eh, todas estas problemáticas tienen una raíz común, como de dominación, ¿no? De dominación de los cuerpos, de ponerlos al servicio de, y esto es un poco lo que se está rompiendo en este paradigma, en el paradigma de la jerarquía, el paradigma de la competencia, de la ley de la selva, ¿no? Como todos unos recortes de cómo funcionan las personas, nos van como seteando para actuar de determinada manera. Esto se está rompiendo en este momento, no está completamente roto, obviamente, pero ya empiezan a surgir otras perspectivas, por ejemplo, por lo menos. Y entonces es diferente ver pasar a los movimientos a lo lejos, hablando de determinados temas, a empezar a entender cómo la propia historia se entrama ahí. Y cuando empezamos a encontrar que esas cosas que nos pasaron no son como cosas como íntimas que no le pasaron a nadie más, ¿no? Que son como algo que hay que mantener ahí medio tapado o tratarlo solamente en terapia. Cuando entendemos que eso está entramado en algo mayor, por empezar, hay un peso, ¿no?, que se quita de los propios hombros. Además, eso puede ser un motor, ¿no? Uno sintió tal vez un dolor que lo estuvo como acallando con las formas que la sociedad nos propone para ir, ¿no? Medio como maquinitas por caminitos seteados, ¿no? Y tal vez el propio camino no tenía que ser ese, pero sentíamos como una especie de deber de hacer las maneras de la forma como estándar, ¿no? La forma normalizada. Y entonces esto lo relaciono con el taller del sentido del camino, porque por empezar, de todas estas cosas que salieron mal en nuestra civilización, de este paradigma jerárquico, competitivo, de dominio, de, bueno,
justo hace un tiempo veía un documental tremendo sobre cómo fue que se normalizó absolutamente el tema de tomar pastillas para dormir, para la ansiedad, ¿no? Esto no es normal, esto es una locura, digamos, y está completamente naturalizado. Y estas son las angustias de las personas siendo acalladas con pastillas, ¿no? No es menor. Y sin embargo, sí, se toma una pastillita para dormir. Entonces, tengo la sospecha de que este nuevo paradigma viene aparejado con destapar cosas, destapar esas vergüenzas, destapar esos miedos, dolores, trabas, que en realidad tienen que ver con algo sistémico. Entonces, la propia vida está como entramada en lo colectivo, obviamente, esto es una obviedad absoluta, pero también para empezar a destapar estas voluntades hacia un cambio colectivo, tiene que haber unos movimientos donde la gente diga, este dolor que siento, esta traba que siento, esta angustia, no está bien, no es mi culpa, o sea, no es 100% mi culpa, y además puedo hacer algo con esto. Y una de las grandes enseñanzas que creo que me legó mi mamá en un momento de pérdida de sentido de muy chica fue, lo que mejor hace es ayudar, ¿no? Y pensaba que, o sea, creo que hace un rato largo en mi vida tengo esta sensación de que sí, cuando uno pone, como encuentra algo, como una especie de aliciente, una cura, una respuesta, una resolución a algo, y lo pone a disposición, o sea, no solo que es revitalizante para el propio ser, digamos, sino que además puede ayudar a otros, y eso es como, no tiene precio, digamos. Entonces, pensaba, bueno, de esta manera es que este taller se relaciona con esto, ¿no? Entonces la propuesta es una relectura de tu propia vida, de las cosas que te pasaron, de las buenas y las malas, porque en esta relectura uno puede ir encontrando como otros sentidos, otras narrativas. Y la narrativa es fundamental porque la narrativa define de qué forma te parás ante todos estos sucesos, los del pasado, los del presente y los del futuro, ¿no? Y cuando comento todas estas cosas, no quiero que parezca como que yo tengo todo resuelto, ¿no? Obviamente yo siento que a lo largo de estos años pude localizar como estas energías trabadas, es algo que vengo hablando con muchas personas, de haber sentido muchos años como una especie de nudo en la garganta, ese parecido cuando uno está por llorar, o también haber sentido como una energía retenida en el pecho y no entender como qué tengo que hacer con esto. O sea, siento esto en un plano sutil, pero lo siento como una tensión, un peso, ¿no? Y no sé qué es lo que yo tengo que hacer con esto, habiendo ido a terapia y todo, ¿no? Y no estoy liberada de estos pesos, de estos dolores, de estas incomodidades en el cuerpo que vienen de cosas que nos pasan, ¿no? Pero cada vez más empiezo a entender por dónde tengo que ir. Y en particular, la de poder empezar a decir y la de poder empezar como a abrir y a mostrar y a compartir, que siento que fueron un poco como estos dos canales, y bueno, y también el de más acá, el de más abajo, el de la zona como más vientre, ¿no? Que también es una típica zona, es la que tiene que ver con los órganos genitales, la génesis, la creación, la creatividad. De esto habla mucho Útera, que es espectacular su cuenta, ya también tuvimos una conversación con ella que voy a compartir en breve. Bueno, todas estas energías retenidas que a veces están acalladas por el contexto absolutamente ruidoso, muchas veces no las registramos. Y entonces, en esta relectura que propongo, que es sensorial, es desde las manos, es desde una especie de dibujo, si se quiere, no es dibujo técnico, obviamente es como un dibujo como muy libre, conectado con estas sensaciones, vamos a tratar de ir encontrando como otras lecturas de nuestra historia pasada para ver de qué manera esa energía, porque todas estas emociones traen energía, es la fuerza vital como mostrándonos cosas en el cuerpo, ¿no? Se puede canalizar de formas nuevas. Entonces, este taller es para gente, para las personas que tal vez tienen un proyecto en mente, pero no se animan porque sienten que hay un montón de proyectos parecidos o mejores o que no sé qué, ¿no? Y acá un paréntesis, no hay suficientes proyectos en este momento que estén apuntando a la sanación y al cambio de percepción. No hay suficientes, así que cualquier cosa que tengas en mente que va en esa dirección, en el cuidado de la tierra, con toda la vida, con toda la trama viviente y sintiente que alberga, es indispensable, no sobra, para nada.
También puede ser para personas que tienen ya un proyecto cultural que apunta al cambio de percepción, pero de pronto quieren ganar alguna óptica nueva. Puede ser para personas que tienen algún proyecto tal vez más ambiental, pero le quieren como sumar alguna pata más cultural. O tal vez puede ser para personas que no tienen ningún proyecto ni tienen la intención de tenerlo, pero que simplemente quieren como probar algo, ¿no? Como ganar como una perspectiva. Así que para ese tipo de personas es el taller. Y después hay algo más sobre lo cual tal vez profundice en otro capítulo. Hace un tiempo, cuando me preparaba y me organizaba para el armado de estos dos encuentros, del taller El sentido del camino, hice unos talleres de una chica que se llama Naila Norris, ¿no? Que habla sobre la creación de los talleres, ¿no? De cómo crear experiencias transformacionales, que me pareció muy lindo como concepto. Y entonces todo lo que pensé fue como muy en esa línea. Y ella hablaba de esta idea como, no vieja, pero que se suele hablar mucho como de quién es tu cliente ideal, ¿no? Algo que viene más del marketing, de quién es la gente que se beneficia de lo que vos haces. Y ella trajo una perspectiva nueva que me encantó, que es con quién querés trabajar vos, ¿no? Como persona creadora que está vendiendo algo, ¿no? Vendiendo algo que es beneficioso y que puede ayudar a un montón de personas, pero es una venta, ¿no? Al final. Y entonces pensaba, claro, ¿con quién quiero trabajar yo? Yo quiero trabajar con gente que tiene ganas de pensar las cosas de otra manera, que tiene ganas como de navegar como la conexión de diferentes mundos, por ejemplo, estas ideas de lo individual y lo colectivo, que tiene ganas como de delirar un poco y decir, las cosas son de esta manera y podrían ser de esta otra, por ejemplo, en repensar la sociedad, ¿no? Como podemos, animarnos a repensar la sociedad. Es algo que está permitido, digamos. O no sé si está permitido, no es que nadie nos lo tenga que permitir, pero a veces no nos detenemos a pensar cómo podrían ser las cosas, ¿no? Muchas veces, cuando hablamos del problema del capitalismo como raíz común de casi todos los males colectivos que nos afectan, entonces, claro, estamos hablando de comunismo. No seamos tan como dicotómicos, no tan binarios. Tal vez puede haber otro sistema y depende de nosotras y nosotros empezar a crear nuevos imaginarios que vayan en direcciones nuevas, donde tal vez son sistemas completamente diferentes, ¿no? O que toman cosas de cada sistema, porque no es que el capitalismo sea enteramente malo, o que el comunismo sea enteramente malo, o que ninguna forma de organización económica de la sociedad sea per se mala, ¿no? Sino después qué rumbo toma si está librada como al descontrol, digamos, o al control de una élite. Como que seguramente hay formas organizativas que beneficiarían a toda la trama sintiente y viviente, y a mí en lo particular, y como socióloga de Piscis, me interesa mucho trabajar con personas que tienen ganas de imaginar otras formas de vida. Formas en las que nos vinculamos con la multiespecie de otra manera. A mí me gusta mucho el enfoque de las personas, ¿no? Las personas de las demás especies. Trato de llevar eso a las notas que escribo para medios o cuando hago algún producto cultural como Juana de la Fauna o Seres Queridos de Buenos Aires. Bueno, todo lo que hago, digamos, está embebido de estas ideas porque apunto a la creación de un imaginario de futuro o mismo de presente, donde cuando vemos un árbol no vemos una cosa inerte ahí, inmóvil, sino que vemos a un ser sabio que se mueve de otra manera, que respira de otra manera, que nos protege, a quien le debemos como mucho respeto, ¿no? A las aves, como a entenderlo como otras formas de inteligencia, ¿no? A salir como a ese peldaño de arriba de todo la pirámide imaginaria del dominio y pararnos en otro lugar más a la par, y eso además para mí es muy disfrutable, y entonces trato de compartir desde ahí. Bueno, entonces ahí quería dar como algunos ejemplos, y también me viene como algo en relación a esto porque hace un ratito dije venta, ¿no? Y como que hasta a mí me suena a veces difícil esta palabra, ¿no? Es una palabra que muchas veces las personas que estamos en estos mundos nos incomoda. Y todo el tiempo estoy diciendo como, qué mal que no cuestionemos que, no sé, se venda cualquier cosa contaminante y que no tratemos con amor el hecho de vender cosas que están buenas, ¿no? Que son pensando en la dirección del cuidado de la tierra, que es como me gusta como pensar últimamente, ¿no? Como si lo que estoy haciendo va o no en la dirección del cuidado de la tierra.
Y entonces me parece re lindo también como que cuando pensamos estos proyectos culturales autogestivos que de pronto tienen que ver con crear estos contenedores para hacer como algunos movimientos en las personas y crear cambios de percepción, que de pronto muchas veces esas producciones requieren de algo comercial, una pequeña pata para sostén de esa actividad que es importante, que es relevante para el cambio de paradigma. Y entonces me parece lindo como poder apostar a las personas que en este momento están trabajando y vendiendo productos que van en la dirección del cuidado de la tierra. Y eso creo que también es algo que podemos trabajar, porque dentro de los sistemas económicos que tienen que ver con el intercambio, ¿no? Hay mucho para sanar ahí también. Y nada, y eso creo que sanar la forma en la que intercambiamos valor, que esos son los sistemas económicos, también necesita como mucha cabeza en este momento para ver, nada, qué alternativas tenemos, ¿no? Para apuntar a otros horizontes donde el intercambio económico no sea sometiendo a la tierra y a las especies, sino beneficiándolas, por ejemplo. Bueno, así que eso por ahora. Cualquier cosa, si te interesa este taller, me podés escribir por privado. Y también, si no, en el link de la bio está el link para el pago. Bueno, muchísimas gracias por escuchar y ojalá te diviertas sumarte. Gracias.